Hola, ¿cómo están? Estamos muy felices de estar reunidas nuevamente para un nuevo capítulo de Cuestión de Piel. Hoy día vamos a hablar de un tema muy interesante que me imagino que en realidad nos toca a todas en la consulta, muy frecuente, que es el acné. Y aunque ustedes no lo crean, el acné, que es una condición inflamatoria de la piel, ¿cierto?, tan frecuente, sobre todo en la edad más de la pubertad. A mí me toca ver bastante acné, por ejemplo, en la etapa neonatal, ¿cierto?, que es por traspaso de hormona materna, e incluso se está viendo un poquito el adelanto de la edad de inicio de acné. Así que, como les comentaba, es un tema que nos convoca y es muy interesante, ¿cierto? Vamos a hablar también de algunos mitos, algunas preguntas muy frecuentes en relación a este tema. Y lo primero que quiero partir hablando hoy día es si es que ustedes podemos explicar un poco a la audiencia, ¿cierto? Si es que podemos identificar distintos patrones de acné. Porque efectivamente vemos, ¿cierto?, en la pubertad que es este típico acné, ¿verdad?, de inicio más en la zona de la frente, que se caracteriza más porque parte con estos puntos negros y que después evoluciona, ¿cierto?, a las lesiones como más inflamatorias. Pero también vemos ahora bastante acné como más hormonal. En ese sentido, Andy, ¿nos puedes comentar un poco cómo se ve, cuál es el patrón, etcétera? O sea, bueno, en general el acné tiene lesiones que son, como tú decías, comedones o puntos negros, lesiones inflamatorias, y a veces va apareciendo en distintas áreas de la piel. Cuando nosotros tenemos el patrón en T, que es como el más característico, generalmente lo asociamos a la adolescencia, a los cambios hormonales de la adolescencia. Cuando ya superamos los 24, 25 años, empieza a ocurrir que en las mujeres mayoritariamente empieza a afectar la zona U de la cara. ¿Qué quiere decir esto? Que en la zona baja las mejillas, el mentón, incluso un poquito el cuello. Y en los hombres el acné después de los 24 años empieza a afectar mucho el tronco. Y eso es súper interesante, Andy, porque nos cambia un poquito también el tratamiento, el enfrentamiento, ¿verdad?, el manejo, y se está viendo cada vez con más frecuencia. Sí. Y eso lo que ocurre también, Trini, es que con respecto al manejo, porque finalmente cuando tenemos, por ejemplo, en zonas más localizadas, evidentemente, y lo vamos a hablar más adelante, vamos a tener zonas que van a ser tratadas probablemente tópicamente, con alguna crema, algún gel, versus si ya tenemos un compromiso mayor o más extenso, o pensamos que hay un compromiso hormonal, sobre todo en este acné como de la mujer adulta, podemos incorporar hormonas, podemos incorporar tratamientos orales, etc. Entonces, esto de poder clasificar y ordenar un poquito el cuento con los pacientes o las personas que nos consultan por acné es súper importante, porque no todo tratamiento va a ser igual a tal o cual. ¿Me fijan? Entonces, exactamente. A veces uno dice, no, oye, le dejaron esto a un amigo, pero no es lo que necesita el paciente. Tal cual. Y es súper importante, como decía la Isa también, ir clasificando, y a ello les voy un poco proyectando a los pacientes qué esperar con el manejo, porque se van poniendo un poco más nerviosos, y si uno clasifica, ¿cierto?, examina al paciente y evalúa que es un acné más bien leve, efectivamente lo primero que uno tiene que intentar es el tratamiento tópico como de base, ¿verdad? Ya cuando el acné escala un poquito más en severidad y es moderado, ya puede intentar algo oral. Y cuando ya el acné es severo, tenemos otras herramientas también, ¿verdad? Entonces, ir ordenando un poco eso para ir logrando una terapéutica como... Y, por ejemplo, algo súper importante, porque es tan frecuente el acné, tan frecuente tener espinillas, tener la piel grasosa cuando ya empiezan los niños en el colegio, ¿verdad? Entonces, ¿cuándo recomiendas tú que hay que consultar? Yo creo que es súper importante que acá les digamos qué pueden hacer las mamás, los papás, de comprarles, si no tienen acceso al dermatólogo o no hay hora para el dermatólogo, qué pueden comprar, así luego cuándo sí o sí tienen que consultar, qué hacer y cuándo sí o sí tienen que consultar. Súper buena pregunta, Fran. Mira, yo en general, como les comentaba al principio, estoy comenzando a ver, es cierto que el acné se inicia en edades más tempranas, y en realidad eso no se sabe bien todavía y no está estudiado así como a cabalidad por qué está ocurriendo, pero efectivamente estamos comenzando a ver, es cierto, niñas, por ejemplo, que a los 8 años ya empiezan a tener un poquito de comedones, ¿cierto? Hombres que un poquito más a los 9, qué sé yo. Entonces yo siempre parto recomendándoles la limpieza, porque a veces me pasa que, como les comentaba, la amiga en el colegio les dijo que utilizaran tal o cual crema. Se compran una crema recomendada por el farmacéutico. Entonces, para mí lo fundamental siempre es la limpieza. Y ahí parto con una loción suave, ¿cierto? Ni siquiera una loción muy un aseo jabonoso muy astringente, porque eso les reseca inmediatamente la cara. Pero si van, por ejemplo, a la farmacia, ¿qué tiene que mirar la mamá para decir, esto le voy a comprar a mí? Claro, yo les indico, por ejemplo, una loción de limpieza no comedogénica. Ya, como de alta tolerancia. Entonces yo les digo que la usen con estas toallitas de maquillante, con estas motitas de algodón, ¿cierto? Le hagan una limpieza. Más que un gel de limpieza. Más que un gel de limpieza. O sea, que sea como una LED limpiadora, una loción o LED
leche limpiadora. Exactamente. Esa como es la textura que tienen que buscar. Tal cual. Y eso una vez, ¿cierto?, al día, de preferencia en la noche, y ahí uno se da cuenta que efectivamente logra hacer un buen aseo. Mira. Y remover bastante. Sí, y con eso en general logramos estabilizar al paciente durante bastante tiempo. Y cuando ya comienza realmente, ¿cierto?, la etapa como puberal propiamente tal, ya comenzamos con el tratamiento. Pero ¿cuándo tienen que consultar? Entonces, cuando yo les recomiendo consultar, cuando ya empiezan a ver, ¿cierto?, que las lesiones son como más inflamatorias, ¿verdad? Que solamente con el aseo, por ejemplo, ya no es suficiente. Inflamatorias como lesión roja. Eso. Esta pústula. Exacto. También, cuando se ve como el pus, que se ve como la puntita blanca que está como a punto de reventar. Eso es inflamatorio. Y otra que también hay como un halo a veces alrededor de la lesión, que se ve colorado y eso arde, molesta, incluso se siente caliente. Sí. Y lo otro también, siguiendo la misma línea de la pregunta de la Fran, es súper importante que un acné infantil, es decir, sobre el año de edad y hasta los 7 años, es como una alerta, ¿ya? Es decir, un acné importante en la edad infantil es lo que en general a uno debiera prenderle alarmas, alertar. ¿Por qué? Porque puede haber un pubertad precoz, un trastorno como hormonal o endocrinológico subyacente, y ahí yo los derivo, además de todo el manejo, ¿cierto?, derivarlo rápidamente al endocrinólogo. Yo creo que algo súper importante también de contar es que el acné es un abanico, ¿cierto? O sea, va a haber personas que van a tener 2, 3 lesiones, como va a haber personas que van a tener un montón de lesiones, muy inflamatorias, muy dolorosas. Y esta es una enfermedad que igual transcurre en harto tiempo, porque como tú dices, puede partir a los 10 años, pero puede terminar cerca de los 20. Exactamente. Bueno, y ese era un mito antes, que también decía uno, Adri, que se pensaba que era de la adolescencia y que se iba a pasar. A mí hoy en día todavía me preguntan algunos pacientes, personas que vienen a preguntar y que vienen con los hijos y que me dicen, a ver, pero ¿para qué vamos a tratar al hijo? ¿O por qué vamos a recomendar un tratamiento quizás oral que uno pensaría? Si yo tuve y a mí se me pasó, porque ya no es así. Exactamente. Y ya también el tema hormonal y hay otros factores. Y ahora también hay una cosa que se preocupa mucho más de la imagen, como los niños, entonces a veces los pueden molestar en el colegio, puede ser un tema, puede afectarles la autoestima. Y recuerden que puede dejar secuelas importantes. Cicatrices físicas, sí. Y lo importante es decir, es como que hay un tratamiento y se puede hacer un tratamiento. Yo creo que el objetivo es evitar las cicatrices, por eso igual tratamos, ¿no es cierto? Bueno, aparte de todo lo que hemos hablado, pero evitar las cicatrices yo creo que es clave en el tratamiento y llegar a tiempo. Tal cual. Y también, bueno, en base también a que esta enfermedad puede durar mucho tiempo, también es la constancia. Muchas veces, claro, las personas van al médico, les dejan un remedio y a lo mejor no tienen cita de control pronto. O a veces se malentiende y se usa un tratamiento por 2 meses, por 3 meses. Se deja de usar y esto va a volver. Va a volver. Pues es una base. Es un tratamiento largo. Y permanente, claro, a veces yo incluso les digo, es una condición de tu piel actual que la vamos manejando, pero que te va a acompañar. Entonces finalmente vamos a tener estos episodios que va a haber exacerbaciones, que va a bajar un poco, pero es mantener el tratamiento. Y lo importante también, yo creo que es que no se cambien de dermatólogo. O sea, si van a un dermatólogo y dejó un tratamiento, no decir, no me sirvió, me voy a otro, sino que traten de nuevo porque seguramente les va a dejar el otro escalón del tratamiento, porque es un escalón escalonado y se puede hacer. Y me pasó hoy día, por ejemplo, que atendía a una adolescente con su mamá y la mamá venía conmigo porque el anterior médico le había dejado el tratamiento por 2 meses, lo terminó y no se le pasó el acné. Entonces, claro, el concepto no es así. O sea, hay que tener claro que el acné es una condición que dura bastante tiempo. Y que se puede demorar. Se puede demorar, hay que ser constante, hay que permanecer en el tratamiento, acudir a los controles. Y lo otro, chicas, importante que yo le recalco en esa misma línea a los pacientes es que además se demora muchas veces en actuar el tratamiento. Se demora en notarse. Y eso es porque efectivamente se requiere un recambio de la piel. Entonces hay que darle al tratamiento, sobre todo el tratamiento tópico, un plazo de por lo menos 4 a 6 semanas recién para ver un cambio. Entonces yo siempre les advierto eso a los pacientes para que sepan que tienen que tener paciencia. Y lo otro con respecto también al tratamiento oral, que muchas veces, Trini, también ocupamos tratamientos orales que son antibióticos para buscar el efecto antiinflamatorio, y también a veces se alarman porque nosotros me dicen, doctora, 1 mes, 1 mes y medio, o tal vez incluso más, que a diferencia de otras patologías que a veces se dejan antibióticos una semana. Exacto. Y es justamente eso, porque hay que darle tiempo, esto tiene que ir haciendo el efecto, vamos de menos a más y paulatino. Y hay que tener paciencia, o sea, sin duda. Yo quería hacer otra pregunta que creo que es muy importante para personas, por ejemplo, que tienen puntos negros y de repente les sale 1 o 2 espinillas y
¿Y qué usar en caso de 1 o 2 espinillas que no sea lo que nos digamos nosotros, que es con receta con antibióticos? Como que tienen el ácido salicílico. A mí también. Sí. Sí. Tú puedes Porque lo usar seca Como de uso rápido. focal. Tú puedes usar un gel que contenga ácido salicílico y con eso tú puedes aplicarlo en la noche, por ejemplo. Y eso o lo los pueden días. comprar ustedes sin receta, listo. o sea, van a las farmacias, productos dermocosméticos que tengan ácido salicílico y ya ayudan montones. O incluso, si ya han tenido experiencia con los limpiadores, también quizás hacer un switch a un limpiador que traiga ácido salicílico. O un hidratante que traiga el ácido, y eso también va a ir equiparando esta inflamación puntual. Sin lo salirse otro- como del tratamiento base. Y como otro tip, chicas, importante que me ocurre bastante también cuando consultan, es que en la desesperación empiezan a mezclar muchos tratamientos tópicos. Sí, Entonces, sí. utilizan uno, utilizan otro recomendado por un amigo y van mezclando, y al final la irritación que se produce en la cara es muy difícil además después de revertir. Entonces, siempre mantenerse, ¿cierto?, en el esquema, ¿cierto?, que se le indicó en la consulta dermatológica. Y hay un punto que a mí me gustaría recalcar, es que en general nosotros dejamos varios pasos, ¿cierto? Limpieza, hidratación, después viene quizás el tratamiento de la noche, ¿no es cierto?, que es un retinoide, adapaleno, etcétera. Y son varios pasos, después viene el día, el bloqueo, etcétera. Yo digo a los pacientes, los pasos, si te los doy, hazlos. Porque muchas veces eligen. Sí, llego, no me resultó, doctor, ese tratamiento. Y le digo, ya, perfecto, ¿qué te pusiste? No, me puse solo esta que me dijo y esta de la noche. Oye, y en suele realidad- ser que a veces incluso como, no, me limpié. No más, que Claro, también puede ser sí. bueno, pero te falta el principio activo. Claro, exactamente. Entonces la idea es, si nosotros dejamos los medicamentos, no es porque queramos molestarlos, sino porque son necesarios. Obvio, porque todos los pasos. cada paso tiene un objetivo dentro del desarrollo del acné. Entonces, por lo tanto, la idea es seguir los pasos y tener paciencia. Tener paciencia y saber que se va a demorar en actuar, o sea, que va a estar 2 semanas que no va a hacer nada, pero de repente va a ir mejorando. Sí. Y otra cosa, chicas, para un poquito ir cerrando ya, pero es un tema muy recurrente que me consultan mucho, es si la dieta influye en la aparición del acné. Fue tremendo tema. Es un tremendo Sí, ha tema. sido súper controversial porque en principio se decía todo lo que tiene aceite, todo lo que tiene grasa, aquí la mantequilla, ¿cierto? Las papas fritas. Pero eso ha ido cambiando con el paso del ¿Qué tiempo. ven ustedes? ¿Cómo lo recomiendan? Yo he estudiado harto esto, y lo que ya hay evidencia es que la dieta mediterránea, que es la dieta que es con harto, por ejemplo, frutas, verduras, proteína, bajo índice glicémico, o sea, cosas que elevan poco el azúcar de la sangre, tiene un factor protector en acné. Miren, qué interesante, Fran. Sí, y de hecho, como tribus que solo se alimentan con esto, no alimentos procesados, con azúcar, todo eso, no tienen acné. Y en la leche, por ejemplo, la leche descremada sí tiene una acción en empeorar el acné. Que es súper loco eso, porque uno pensaría que la descremada versus la es mejor porque tiene menos calorías, pero la verdad es que mientras más pura es la leche, más entera, más natural, mejor para el acné, porque eso puede empeorar y alimentación mala, o sea, con mucho azúcar, Sí. tiene sobrepeso. En general uno debería como restringir todo lo que es golosinas. Entonces yo le digo, o sea, si vamos a restringir un alimento, en realidad no es un alimento, es un galletas, helado, Claro. vamos a restringir el pastelito, vamos a restringir, claro, ese tipo de cosas. Sí. Pero no vamos a restringir alimentos que son fundamentales. Por ningún motivo. Sí. Así que eso de la dieta sigue siendo un tema. Y también identificar, yo siempre les pregunto, ¿hay algún alimento, alguna cosa en particular que tú notes que te empeora? Sí, identificarle, bueno, la vamos a Lo mismo hago yo, exactamente. En el fondo, Porque uno tiene, en general, tiende a ver que hay sabe, alimentos, uno sabe. El chocolate, por ejemplo, el chocolate muchas veces no es por el chocolate, porque el cacao es un factor protector, Exacto. antioxidante, sino es por la leche, el azúcar, la grasa que trae. Como el aumento del índice glicémico, finalmente. Y lo otro importante es la época del estrés. O sea, una persona puede estar muy controlada del acné, se acerca a un examen, se acerca a una prueba, tiene que disertar Y se va para arriba. se va para arriba. Y eso no tienen que pensar que es un retroceso, sino que son exacerbantes, Claro, que van como en parte esta condición que se vuelve prácticamente crónica, que van a ir empeorando, pero ahí tenemos las herramientas para ir sorteando estos momentos que son más difíciles. Como también el periodo premenstrual. También influye puede la haber mujer, las brotes niñas. en esos momentos. Y lo último, chicas, última pregunta que también es muy, muy recurrente, es acerca de los suplementos proteicos que están como tan de moda. ¿Están relacionados? ¿Qué Claro, saben? si son derivados del suero de leche, exacerbarían las lesiones inflamatorias, sobre todo en el tronco. Todo lo whey, acuérdense, todo lo whey protein podría estar relacionado y con brotes de repente bastante importantes, ¿ah? Y hay gente que a veces nunca ha tenido acné
y empieza con lesiones a raíz de eso. Ahí pueden tomar proteínas veganas. Bueno, ahí también es súper importante el link que tenemos con por ejemplo, pacientes que son deportistas, que en el fondo están con estos entrenamientos, con estos suplementos, a hacer un manejo multidisciplinario con un médico deportólogo que se dedique y que pueda hacer también una buena recomendación de tu suplementación. Es súper importante. Yo también lo que hago eso es como apañarme con algún especialista en el área, y es interesante porque en el fondo cada vez van saliendo más suplementos. Y es importante ir ajustando para que sigan su entrenamiento y esto no limite también su calidad de vida y sus actividades del día a día. Entonces, como pueden ver, ¿cierto? El acné es una patología bastante frecuente. Hemos dado vuelta en hartos detalles del acné, ¿cierto? Yo tocaría unos temas así, y yo creo que es importante el miedo de muchos padres al Ronnetan. Y explicar qué es Ronnetan. ¿A la isotretinoína? Que a veces es un muy buen medicamento que cuando está bien indicado anda maravillosamente bien. Sí lo tiene que indicar un dermatólogo, sí, pero hay mucho miedo. No sé si te ha pasado a ustedes, que les da mucho miedo. Entonces, ¿en qué momento se indica? Bueno, primero decir que es la isotretinoína, que la isotretinoína, hay distintas marcas y que finalmente es un medicamento que se usa para el acné severo. El acné severo. A todo adolescente y adolescente con acné bien fuerte. Acuérdense que hablábamos de cierto del tratamiento escalonado, ¿verdad? Lo utilizamos en acné cierto severo. La isotretinoína, yo siempre le explico a los papás, es un medicamento que nosotros como dermatólogos manejamos muy bien y utilizamos bastante, y en general para nosotros un medicamento muy seguro, pero que como es un medicamento, ¿verdad? Oral, tiene obviamente puede tener sus efectos sistémicos. Entonces mientras esté seguido y controlado por un control dermatológico estricto, ¿cierto? Y siguiendo todas las recomendaciones, en general es un medicamento seguro y además es muy eficaz para el tratamiento del acné. Hay que confiar en lo, exactamente. Lo importante es usarlo bajo prescripción. Es decir, esto jamás usarlo meses. No. Y sin control de escabre, sin seguimiento, porque todo tratamiento logra su objetivo si logramos hacerlo de la manera correcta. Entonces a veces también uno dice, mira, vamos a usar este tratamiento, pero implica que vengan todos los meses con exámenes de sangre, puede ser más tedioso, pero es porque es muy importante hacerlo. No pueden tomar alcohol. No pueden tomar alcohol, tienen que tener ojo también con la alimentación, por las alteraciones posibles de algún tipo de grasas que medimos, triglicéridos, etcétera, pero es seguro. Si lo vamos controlando y vemos alguna alteración, tenemos la forma de manejarlo. Y las herramientas para poder hacerlo. Absolutamente. Y ahora con respecto a ese medicamento, antes, para tranquilidad de los padres también, se ocupaban dosis muy altas de medicamento. Y actualmente se está viendo que cada vez se ocupan menos dosis o menos concentración, ¿cierto? Y está siendo muy efectivo igual, por lo tanto... Y este es algo como de la microdosis también. Hay veces que dicen, bueno, a mi hermano, o a mi primo le dejaron todos los días, qué sé yo. Bueno, puede que un paciente no necesite esa dosis y necesite o menos tiempo, qué sé yo, es individualizado. Pero es un tratamiento seguro, sí. Y un último mito, que, o preocupación, que muchos dicen que el sol mejora el acné. ¿Qué pasa con eso? Bueno, yo creo que tiene como un sí y un no. ¿Por qué? Porque sabemos que la radiación y la luz, y nosotros usamos dermatología, este concepto como fotobiología, del efecto antiinflamatorio. Sí, claro, y lo tiene, está comprobado. Pero ¿qué pasa? No es la indicación de exponerse a tomar sol. Pero nos pasa mucho que es verdad que en el verano me dicen, doctora, por ser verano me mejoró mucho el acné. Pero también puede influir otra cosa, puede ser que hay menos estrés. Exacto, yo les digo eso. Que comen quizás en la casa siempre. Exactamente, que les baja sobre todo el estrés. El cortisol. El estrés. Totalmente. Y además, tiene que ver con igual, eso. baja la inflamación, pero también baja un poquito el sistema inmune. Entonces después, en invierno, pueden empeorar un poco y además se pueden pigmentar más. Exactamente. Y empeorar la cicatriz. Así que hay que tener ojo. Ayuda, pero hay que tener ojo. Yo, lo último que quería decir también. Y todo el rato lo último. Sí, ya. Este sí que es el último. Ahora sí. No, que por ejemplo, cuando tú tienes lesiones en la frente y los pacientes se ponen como puntitos así sobre cada una de las lesiones, muchas veces pasa que falla el tratamiento porque no se lo aplican bien. Sí. Porque en el fondo tienen que aplicarlo en toda el área afectada y no un lesión puntual. Porque es un tratamiento preventivo finalmente, no reactivo. Entonces tú estás tratando zonas que a lo mejor a simple ojo no ves ninguna lesión, pero puede haber una lesión que esté ahí a punto de salir y sea Exactamente. O sea, el problema está en toda la piel, ¿no? Las lesiones. Recordemos que la piel es un órgano y lo tenemos que tratar como tal. Así que creo Súper bien. Está muy interesante esta conversación. Y tremendos tips. Tremendo tema. Así que, y respondimos muchas de las preguntas que nos hicieron en las redes sociales sobre el uso de isotretinoína, sobre el tema del sol. Así que esperamos que nos vayan dejando sus comentarios. Y cerramos entonces el capítulo de acné porque esto es Cuestión de Piel.
con el patrocinio de Eucerin Gold, Eastin Silver y Uriach Brands. Juntos, cuidando tu piel.